Antes de comenzar con las noticias de hoy, me gustaría hacer una reflexión sobre la festividad que se conmemora, que se celebra en muchos sentidos hoy, y eso es el Día del Trabajo. Aunque formalmente es el sábado, hoy se recorre el descanso para, eh, bueno, porque así lo marca el calendario, así lo marca la ley. Es un día obligatorio de trabajo y es un día de una profunda reflexión sobre lo que significa, porque históricamente este día ha sido apropiado por los principales villanos que van en contra de esta celebración, esta conmemoración. No voy a hacer un recuento histórico de la significancia del Día del Trabajo, porque se celebra. Digo, ustedes lo pueden checar en Google, una huelga en Chicago de personas que fueron brutalmente reprimidas y asesinadas por exigir derechos laborales, por exigir una jornada de trabajo justa. Eso era demasiado para las corporaciones. Era intolerable como tal y pues lo reprimen y los asesinan. Curiosamente, por cierto, esto fue en Estados Unidos, de nuevo en Chicago, y hoy, bueno, desde hace varias décadas, no recuerdo exactamente la fecha, debe ser por ahí de los 70s, 80s, el gobierno de los Estados Unidos decidió mover el día, mover la celebración a septiembre, un poco para borrar esta historia. Lo hizo deliberadamente para que se conmemorara en todo el mundo. Hoy es una fecha mundial de conmemoración, de celebración, menos en Estados Unidos, que es donde surgió esta fecha, estas acciones que originaron esta celebración internacional. Estamos viendo una enorme conciencia social, quizá más grande que nunca, una enorme solidaridad internacional en la clase trabajadora en Francia, en buena parte de España, en Latinoamérica, ciertamente. Hoy, por ejemplo, con las elecciones que hay intermedias en Brasil, con la organización y movilización social que hay en Colombia. Por cierto, vamos a hablar hoy un poco más tarde de esa situación, en la segunda parte del programa, donde hablamos de las notas internacionales. Necesitamos tener muy presentes los reclamos históricos de esa lucha, ¿no? Y después de décadas de propaganda en contra de estos movimientos sociales, movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos sindicales, movimientos socialistas, producto de propaganda de un miedo como tal a todo lo que fuera socialista, comunista, rojo, ¿no? Soviético. Hoy este pensamiento sigue en muchas personas de la edad de mis papás, de mis abuelos, si vivieran. Y al mismo tiempo hay una contradicción histórica porque ellos son los que más se beneficiaron de estas luchas. Si te gusta la jornada de 8 horas, en contraposición a una jornada de 12 horas, de 16 horas, si te gustan los fines de semana, si te gusta tener vacaciones, para las personas que las tengan, porque sé que en México esta condición o estas prestaciones que son de ley muchas veces son un lujo de una pequeña proporción de trabajadores y trabajadoras que están en lo formal, que están con las prestaciones de ley. La enorme mayoría de personas trabajadoras en México está en la informalidad. Y es una falla del sistema y es una forma deliberada de incrementar la productividad para las empresas formales e informales y al mismo tiempo retirar los derechos laborales. En México tenemos una epidemia de la precarización laboral a través del outsourcing que recientemente, y eso lo comentamos acá, fue restringido, pero no eliminado del todo. Las empresas pueden darle la vuelta con los distintos esquemas que siempre lo han hecho, y solamente el hecho histórico de que los representantes de las grandes corporaciones en México estuvieran en la presentación de la ley y ellos hubieran negociado la ley como está hoy en día, nos habla de que ya tienen en mente, muy seguramente ya están efectuando acciones para brincarse. Esta es la principal dicotomía en la gente, en la población internacional. Déjenme cerrar esta situación porque parece que se está metiendo un poco el ruido de afuera. Ahí está. Esta es la principal división entre la gente. No estoy diciendo que lo demás no exista, que no haya diferencias ideológicas, raciales, de cualquier otra índole,
Pero la principal diferencia y la principal división entre las personas es de quienes tienen y ostentan el capital, las grandes empresas, quienes son dueños y dueñas de ese poder, quienes deciden qué producir, cómo producir, dónde producir y qué hacer con los recursos que generan esas personas y el resto de nosotros. No perdamos de vista, por favor, esta principal división, esta principal diferencia, esta principal dicotomía, y reflexionemos sobre los beneficios del día del trabajo, de lo que realmente significa, y reconozcamos que hay mucho camino por delante. Hasta acá voy a dejar este comentario.